Bueno, hay un punto en el mapa en donde menciona a Suiza relacionada con los caballeros templarios y nos pone hermanas de Isis y el año 1291, que es el año de la fundación de Suiza. Suiza es una confederación pero bueno, en esta fecha es donde se toma como la fundación. Y pone esto porque circulan unos, se llaman archivos de Zúrich, que no tienen un nombre detrás, es decir, no hay una persona que se haga cargo de esto, no hay un autor, y lo que plantea básicamente es que los templarios, luego de que la orden fue eliminada, se retiran. Además de, bueno, se retiran a varios lugares. Uno es Escocia, donde ayudarían a Robert de Bruce a luchar contra los ingleses, y que también se retiran al territorio de lo que es actualmente Suiza, y ellos serían los fundadores. Y que el nombre deriva, Suisse, deriva de lo que sería hermanas de Isis, en francés, que vendría de ahí. Y bueno, que lo hicieron porque llevaban consigo todo el oro que se habían llevado de Tierra Santa y de Egipto. Y que así empezó, digamos, ese pequeño, por decirle pequeño, tesoro con el que empezó Suiza sus actividades bancarias non santas. ¿Por qué? Porque bueno, fue creciendo a lo largo de los siglos, siempre como un paraíso fiscal, en donde existe el secreto y donde siempre los ricos llevaron su dinero ahí para bueno, eximirse de impuestos. Bueno, lo que siempre sucedió y que todos ya conocemos, ¿no? Además, Suiza tenía un ejército de mercenarios que andaban por toda Europa y, bueno, eran pagados al mejor postor y servían tanto a un estado como a otro, o sea, no importaba, era a quien le pagaran, ¿no? Y eso sí es cierto. Su ejército comenzó así, es decir, siempre fueron mercenarios en todo sentido. Y que después pasa un poco al tema de la Guardia Suiza del Vaticano. Y bueno, los templarios quisieron hacerse con el poder del Vaticano cuando se disolvió. Y en realidad lo que primero hicieron, como no se pudo de entrada, estamos siguiendo siempre la línea de estos archivos, ¿no? Entonces, con el tiempo se metieron, se infiltraron en lo que era la masonería, que era el gremio de los constructores. Se infiltraron ahí y pasó a ser lo que finalmente luego fue la francmasonería. Y bueno, a partir de ahí sí se pudieron infiltrar en otros lugares, es decir, cada vez fueron tomando más poder. Entonces tenemos, bueno, eso. Además se habrían tomado el Arca de la Alianza, algunos dicen también, otros dicen que está sepultada todavía en el monte, en donde ahora hay una mezquita, pero en donde estaba el templo, que sigue enterrado ahí, algunos dicen. Otros dicen que se lo llevaron los templarios y que lo tendrían los masones. Bueno, la cuestión es que estos archivos también mencionan, bueno, el hecho de que como los masones después estuvieron detrás de la Revolución Francesa, y eso llevó también a que estuvieran detrás de la independencia de Estados Unidos, cierta independencia, porque ya sabemos que también eso está un poquito manoseado, y que la Estatua de la Libertad la regaló esta logia que son las Hermanas de Isis, o las 9 Hermanas también llamadas, y que siempre los templarios estuvieron detrás, solo que ya habían cambiado de nombre y serían los actuales masones. Y habla de los faraones y esa teoría que hay sobre que los faraones se trasladaron a Europa en su momento y que están relacionados con las dinastías reinantes, que están relacionados con Suiza
y que de ahí también se trasladaron a América y tienen que ver con todo lo que sea el poder. Y que también están relacionados con cierta facción política de Medio Oriente, eh, ligada a cierta etnia, pero que, bueno, hay que saber diferenciar lo que es una religión de lo que es una etnia y de lo que es una ideología que tiene que ver con un estado que ahora está en Palestina. Relaciona todo eso, todo junto, que yo no dudo que tenga sus conexiones. Eh, pero bueno, estos son unos, ya digo, unos archivos que van circulando, pero que no hay un autor detrás. Entonces, uno no puede darle un 100% de credibilidad, lamentablemente, porque es como si fuera un rumor que circula. Sí hay muchas cosas que sabemos que son así, otras que las podemos suponer, otras que ya son más complicadas, como el tema de los faraones, que ya no sería de extrañar a esta altura de los hechos, pero que de alguna manera hay que comprobarlo, ¿no? Eso, hasta el momento, yo no encontré nada consistente al respecto. Sí, mucha especulación. Entonces, bueno, y habla de cómo, en definitiva, Estados Unidos sería como una extensión, digamos, de todo esto, que en un cierto punto es cierto con su estado profundo, ¿no es cierto? Que domina el mundo a través de sus conexiones con los bancos, los linajes que manejan los bancos, bueno, aquello que ya todos sabemos. Está en el billete de dólar, así que sabemos que están ahí. Es el famoso estado profundo en su máxima expresión. Pero lo ponen en este punto del mapa ligado a la historia de los templarios, es decir, en donde estamos transitando la historia de los templarios, porque según estos archivos tendría una relación absolutamente directa. Que están relacionados en el camino, obviamente. Están relacionados y por eso estamos haciendo este caminito. Pero yo lo presento así porque no lo puedo dar como un 100%, como si estuviera presentando la teoría de alguien, porque no hay un nombre. O como, no sé, hay que presentar bibliografía cuando uno dice ciertas cosas, ¿no? Aunque pueda estar convencida de lo que ellos digan. Pero no me parece, digamos, muy serio presentarlo como, bueno, es algo que circula por ahí, y como decir, es un rumor que circula por internet. Bueno, existe el rumor, está, los archivos están, pero no se les adjudica a nadie, y lo traigo porque si no lo tendría que saltear del mapa, y ahí está. Y es una información que a mucha gente le puede interesar, que pueden empezar a buscar por partes. Es decir, esto de los faraones, qué pasó con los faraones si se trasladaron a Europa y tienen que ver con las dinastías. Si, bueno, esto de la creación de Suiza, todas cosas por separado, que claro, cuando las vemos en su conjunto, sabemos que están relacionadas. Porque es la banca, es el poder, son las órdenes religiosas, son los países que dominan, los que tienen su estado profundo, que todos los países los tienen, pero digamos que los que ellos tienen tiene implicancia a nivel mundial, porque un estado profundo en un país chico la importancia la tiene para su propio país. Así que bueno, ahí queda presentado lo de estos Zurich Files. Y bueno, también lo relaciona con el Partido Nacional Socialista, como una prolongación también, o como que hicieron cosas similares. Bueno, es como nada, eso. Es algo que circula con muchas cosas, con asideros reales, con muy buenas conexiones a nivel de poder sacar conclusiones, pero bueno, ahí están. No es un libro,
no es no hay ningún investigador detrás, es decir, que se presente por lo menos, ¿no? Eh, Así que el video es para seguir con lo que está en el mapa, presentarlo, saber que eso está ahí, que lo ponen, que el creador del mapa lo pone. Y, y bueno, en realidad no nos aporta mucho más de lo que ya sabemos. Eh, Simplemente que lo pone como un hecho que, bueno, sean fundadores de Suiza y el tema de los faraones y demás. O sea, lo afirma, pero bueno, no sabemos quién es el que lo afirma. Entonces, yo lo dejo ahí, lo dejo para que cada uno lo analice, lo tome, lo deje, lo investigue y, y bueno, vamos a seguir porque sí, las otras cosas sí están documentadas, lo que está en el mapa. Y vamos a seguir con los caballeros templarios porque, bueno, se viene la purga templaria y muchos otros temas más que están relacionados con ellos.